Bueno, pues bienvenidos a este último estudio de la serie preconferencia de espiritualidad en la vida cotidiana. El tema que me han pedido que traiga hoy es espiritualidad y placer. ¿Sí? Antes de abordar el tema del placer, me gustaría en el día de hoy establecer un poco lo que es la dinámica de lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Como sois chicos ya muy avispados, os habéis dado cuenta, ¿no?, de que durante toda la serie los maestros que han ido pasando por aquí lo que han intentado es corregir la idea del legalismo, ¿no es cierto? Es decir, podríamos tener una tendencia a pensar que el trabajo es malo, y Vladimir nos demostró que el trabajo, la vocación no son malas, no es pecaminoso, es algo bueno, es algo que es deseable. Podríamos pensar que las ciudades es algo malo también, porque el Señor creó un jardín, pero también nos ha demostrado nuestro hermano Claudio, ¿no?, cómo las ciudades tienen un propósito en el plan de Dios. Lo mismo con el arte, lo mismo con todos los temas que hemos visto, ¿no? Entonces, la idea de la serie es corregir el legalismo sin caer en el antinominalismo, ¿no es cierto? Sin caer en el libertinaje, en el que podemos hacer lo que nos dé la gana. Ahora bien, me gustaría recalcar que esto no es un conflicto teológico simplemente. La idea del legalismo es más bien algo que surge de nuestros corazones. Es la vana idea de pensar que podemos agradar a Dios por nuestras obras, por lo que hacemos, ¿sí? De manera que buscamos cosas que hacer que agraden a Dios para autojustificarnos. Eso es lo que sería el legalismo. ¿Y de dónde viene la idea del legalismo? Bueno, realmente viene de una mala comprensión de cómo se relacionan la ley y el evangelio. Entonces, en primer lugar, hoy vamos a estar considerando cómo es la relación que guarda la ley y el evangelio para poder entender cuál es la comprensión bíblica acerca de lo que es la ley, de lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que me es lícito y lo que no me es lícito, ¿sí? En primer lugar, hemos de entender que cuando nos fue dada la ley en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, la ley tenía el objetivo de mostrarnos la santidad de Dios, ¿sí? Y la ley nos refleja una realidad, y es que nos mata, ¿sí? Por la ley no llegamos a alcanzar las expectativas, no podemos llegar a alcanzar la justificación que necesitamos delante del Padre. Así que el primer propósito que tiene la ley es matarnos. Nos damos cuenta, en base a la ley de Dios, que no alcanzamos por nuestros méritos propios la vida. Y de esta manera es como la ley nos lleva a Cristo. Porque si nosotros mismos no podemos, entonces necesitamos un Salvador, ¿sí? Y de esta manera la ley nos lleva al Evangelio. Y en Cristo tenemos la justificación. Él cumple perfectamente la ley, ¿sí? Y en Él somos justificados por su sola gracia. Ahora bien, hay muchas personas que se quedan en esta parte del camino. Hay una tendencia ahora, y también en círculos reformados, que hablan de la ley como ayo que nos lleva a Cristo y se queda ahí el discurso con respecto a la ley. ¿Me seguís? O sea, es decir, el único propósito que estos hermanos ven acerca de la ley es llevarnos a Cristo. Una vez nos ha llevado a Cristo, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Ya no hay ley. Pero esto es una mala comprensión de cómo la ley se relaciona con el Evangelio. Si en primer lugar hemos visto que la ley nos lleva a Cristo y a su Evangelio, el Evangelio nos lleva de vuelta a la ley. Cristo nos da su espíritu y pone deseo en nuestros corazones para ahora verdaderamente tener la capacidad de cumplir la ley, ¿sí? Por eso dice Pablo que el amor es el cumplimiento de la ley, ¿sí? Necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos transforme, nos dé el corazón que le dio a David cuando dijo que hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley estaba en el centro de mi corazón. ¿Lo entendemos? Es decir, la ley nos incapacita, nos mata, nos lleva a Cristo, pero luego en Cristo tenemos la capacidad de cumplir la ley.
¿sí? Esto es importante recalcarlo para ver cómo se relacionan la ley y el Evangelio. No es que la ley esté absuelta, no es que la ley no tenga ninguna vigencia, es que hemos de entender la vigencia que tiene la ley cumplida en Cristo, ¿sí? En segundo lugar, ¿vale? Vosotros podéis decir, vale, muy bien. Entonces, la búsqueda de la santidad no se trata de una reducción de la ley. Entonces, lo que igual no es tan malo, como hemos estado viendo que el arte no es malo, hemos estado viendo que el trabajo no es malo, hemos estado viendo todas estas cosas, igual lo que no es tan malo es el mundo. Y podemos llegar al otro extremo, ¿no? En pensar que el mundo no es tan malo. Os pediría a los que habéis traído Biblia que me acompañarais en Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 18. Romanos 1, 18. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la ley de Dios se revela, no se revelará. Cuando pensamos en el juicio de Dios, normalmente los cristianos pensamos en el juicio escatológico de Dios, en el día del juicio, ¿no es cierto? Pero la ira de Dios se está revelando hoy, ¿sí? Y después de explicar que las personas no le han dado la gloria a Dios, disfrutan de la creación, pero no le dan las gracias al Creador, ¿sí? Viven sus vidas como les da la gana. En el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus cuerpos. Dicho de otro modo, el mundo vive como quiere, pero que el hecho de que el mundo viva como quiere es parte del juicio de Dios en el hoy. ¿Entendemos esto? El mundo vive su propio modelo de familia, pero el hecho de que Dios permita que el mundo pueda vivir su propio modelo de familia, que no es conforme al modelo de la familia de Dios, eso ya es parte del juicio de Dios. Vemos familias desestructuradas, vemos familias que están sufriendo por el modelo de familia que tienen. Niegan el modelo de Dios, niegan el modelo de la sexualidad de Dios, que Dios ha establecido, niegan el orden de Dios y el hecho de que Dios les deje vivir como quieren. Eso ya es parte del juicio de Dios en el hoy. Así que la respuesta tampoco es que el mundo es menos malo. Lo que debemos afirmar es que el mundo no tiene nada de atractivo. El mundo es realmente un modelo dañino para nuestras vidas. Lo que estamos intentando decir en esta serie es intentar definir qué es realmente el mundo y qué es el orden creacional de Dios. Lo que tenemos que entender es que en el mundo en el que vivimos todo ha sido creado por Dios, pero Dios también estableció un orden que fue truncado, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Y vemos que en los 7 días de la creación Dios establece su orden, Dios la ordena. En la caída lo que sucede es un desorden del orden de Dios. Dios había establecido que Él había puesto al hombre, la mujer y los animales. Y ahora un animal se enseñorea de la mujer se enseñorea a su vez del marido, y de esa manera se trunca el orden creacional. De manera que vivimos en un mundo donde todas las cosas son creadas por Dios, donde todas las cosas en el orden de Dios pueden ser buenas, donde todas las cosas a sí mismo, por la naturaleza que tienen, creada por Dios, podemos encontrar cuál es su verdadera función y darle gloria a Dios con todo, incluido el placer. ¿Sí? El placer es creación de Dios. Decía C.S. Lewis que en todos los años que lleva el demonio como diablo no ha sido capaz de inventar ningún placer. Lo único que hace es toma los placeres que Dios ha creado y los distorsiona. ¿Entendemos este concepto? Si entendemos esto, hemos entendido ya medio estudio o casi el 90%. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer como cristianos no es restringirnos de no hacer cosas. No es la idea de restricción. Es la idea de que tenemos libertad para descubrir cuál es el verdadero uso de las cosas. Así como el trabajo, la ciudadanía, la vocación, el arte, el placer y todos los temas, el matrimonio, todo lo que vamos a ver
o cualquier cosa que que os podáis imaginar, todo tiene su buen uso, todo lo que ha sido creado se puede utilizar de una forma correcta. ¿Sí? ¿Me seguís? Bien. Dicho lo cual, ¿cómo entendemos, y ya antes de entrar al placer lo último que voy a decir, cómo entendemos que la ley de Dios realmente nos libera y no nos restringe? ¿Sí? Bueno, el concepto que tienen las personas de hoy en día acerca de la libertad, ellos entienden, o el mundo entiende la libertad desde el punto de vista de la elección. Si yo puedo escoger entre el bien y el mal, yo soy libre. Pero voy a intentar demostraros cómo la elección no te hace realmente libre. Por ejemplo, imaginemos que tú estás en una habitación y hay dos puertas, ¿sí? Y detrás de una puerta hay unos leones furiosos, hambrientos, ¿sí? Y en la otra hay un arma biológica, bacteriológica de estas no sé, Chernobyl, lo vete a saber, ¿no? Tú puedes escoger, tienes que escoger una de las dos puertas. Ahora, si tú tuvieras que escoger entre morir entre los leones o morir lentamente con ese arma biológica, ¿te sentirías muy libre en la elección? ¿Te sentirías realmente libre si tuvieras que escoger entre una y la otra? Dice, no, pues que claro, es que voy a morir. Ya, pero puedes escoger cómo mueres. Puedes escoger si mueres con leones o puedes escoger si mueres con un arma bacteriológica. Realmente estás escogiendo, pero ¿eres realmente libre? ¿Te sientes realmente libre? Pongo otro ejemplo. Ahora imaginemos que está en una puerta, siguen estando los leones, y detrás de la otra puerta hay un gran banquete. ¿Sí? Pero tú no sabes en cuál está cuál. ¿Realmente te sentirías con una sensación de libertad? No mucha, ¿verdad? Sería bueno que alguien viniera y te dijera lo que hay detrás de cada puerta, ¿no? Eso es lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios nos dice qué hay detrás de cada puerta. ¿Sí? Para entender que la ley de Dios nos liberta, hemos de entender que la ley de Dios, dentro del marco de la ley, somos verdaderamente libres. Sería como escoger entre unas vacaciones pagadas a Punta Cana o a la Riviera Maya. ¿Sí? Cuando eres verdaderamente libre es cuando puedes escoger entre el bien y el bien, no cuando puedes escoger entre el bien y el mal. ¿Me entendéis? En escoger entre el bien y el mal no te hace realmente libre. Saber lo que es el bien y poder escogerlo, eso es lo que de verdad te liberta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, para hablar un poco ya más específicamente, ahora que hemos plantado las bases de lo que es la libertad que tenemos en Cristo, esa libertad que tenemos que buscar, esa libertad que la hallamos en su ley y esa libertad que la podemos alcanzar por medio del Evangelio, ¿sí? ¿Seguís un poquito el hilo de pensamiento? Ahora vamos a ser más específicos y vamos a ver cómo Salomón, en el libro de Eclesiastés, qué es lo que dice al respecto del placer, ¿no? He cogido una pequeña porción del libro de Eclesiastés que creo que resume todo lo que Salomón enseña en el libro acerca del placer. Lo que me he encontrado con una serie de dificultades que ahora os voy a comentar, porque cada vez que aparece una palabra como placer, alegrarse, gozar, todas estas palabras que tendrían un significado semejante, en el libro de Eclesiastés se refieren a cosas distintas y aparte se pronuncian en situaciones y en perspectivas diferentes. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Vamos a tener la lectura en Eclesiastés 3, versículos del 9 al 15. Dice así: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya.
y Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? Para entender un poco por qué he escogido esta porción, tengo que comentar que, en primer lugar, la mayoría del libro de Eclesiastés, como bien sabéis, concluye con que todo es vanidad. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Si habéis leído alguna vez Eclesiastés, veréis que constantemente Salomón llega a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? Salomón llega a esta conclusión porque en la mayor parte del libro habla desde la perspectiva debajo del sol. ¿Sí? Debajo del sol quiere decir la perspectiva humana. Él habla sin considerar la perspectiva de Dios, habla como hombre, y en esas circunstancias, aunque aplica sabiduría a considerar todo lo que le rodea, llega a la conclusión de que todo es vanidad. Porque no está pensando con la mente de Dios, está pensando como hombre, está pensando como nosotros, ¿no? La primera vez que sale la pregunta del versículo 9 que hemos leído es en el 1.3 y dice así: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice en el 1.3, ¿sí? Vuelve a hacer esta pregunta una segunda vez en el 2.22. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con la que se afana debajo del sol? Pero si vemos el 3.9, el versículo 3.9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Aquí ya vemos que no está la perspectiva debajo del sol, ¿no es cierto? Esta porción que hemos leído viene justo después del famoso poema del tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, y lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, etc. Este conocido poema nos traslada de una parte del libro de Eclesiastés a otra, de una perspectiva a otra. Es como si a partir de que empieza el poema, Salomón estuviera comprendiendo la vida que le rodea conforme una unidad, donde todo tiene su orden. Y por eso nos lleva al orden creacional, a decir que todo tiene un tiempo para cada cosa. Salomón está empezando a entender la vida en el libro de Eclesiastés, o nos está llevando a entender la vida conforme al propósito divino. ¿Me seguís? Veo caras muy extrañas, pero yo espero que esto al final se acabe entendiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo acaba la pregunta del versículo 1, que hace debajo del sol? ¿Sí? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar en el que se levanta. Todo no cambia nada. Aquí vemos que Salomón no está considerando siquiera la idea de Dios. Dios no existe. ¿Sí? Es la perspectiva de un ateo. Está mirando la vida llanamente. El capítulo 2 es más complejo, porque en el capítulo 2 sí que se considera a Dios. Lo que pasa es que lo considera como hombre, sigue estando debajo del sol. Salomón considera que existe Dios, pero lo está haciendo como lo podríamos hacer tú y yo muchas veces cuando no tenemos la mente de Cristo y tenemos nuestra mente carnal, cuando estamos viendo las cosas simplemente desde nuestra perspectiva. La pregunta de qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con la que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son dolores, sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. ¿Vale? Pasamos al 26, por ejemplo, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Se está quedando con la perspectiva de que Dios hace lo que quiere porque es soberano. Y nosotros podemos llegar a pensar eso, que la vida es vanidad porque al fin y al cabo Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. ¿Sí? Al que quiere le da esto, al que quiere le da lo otro y todo al final es vanidad. Porque ¿para qué me voy a esforzar? Si al final Dios es soberano y hace lo que quiere. Eso no es estar bajo la perspectiva de Dios, eso no es considerar quién es Dios desde el punto de vista divino, como ahora vamos a ver. ¿Sí? Sin embargo, como ya decimos a partir del capítulo 3, con el poema del tiempo, Salomón nos quiere trasladar a la verdadera perspectiva, a la perspectiva
con la que Dios ve las cosas, ¿no? Y la pregunta del versículo 9 se responde de forma muy diferente. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿sí? De aquí hace la referencia al poema del tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí está considerando la mente de Dios. La mente de Dios es mucho más alta que la nuestra, ¿sí? Y cuando Dios hace las cosas, no la podemos ver desde nuestra perspectiva llana, tenemos que verla desde la perspectiva divina. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Aquí viene cuando entra en juego el placer, ¿sí? Después de explicarnos el plan de Dios, o de ponernos bajo la perspectiva de ver las cosas según el orden de Dios, según la mente de Dios, ahora nos dice qué lugar ocupa el placer, ocupa el gozarse. En el versículo 12 hay una palabra, en el 13 hay una palabra que en vuestra Biblia, si tenéis Reina Valera, pone goce el bien, ¿sí? Esta expresión goce el bien, si alguien tiene la Biblia de las Américas se va a dar cuenta que varía muchísimo. ¿Alguien tiene esa versión aquí? ¿Sí? ¿Qué pone ahí en el versículo 13? Al final. Coma y beba y... Sí. La palabra goce, que la Reina Valera traduce como goce, realmente es raj, es ver. Pero la Reina Valera, en este caso, nos va a ayudar a entender lo que Salomón está expresando. Esa palabra, ver, raj, va junto a otra palabra que es top, que es bien o es bueno, ¿sí? Estas dos palabras juntas querría decir que lo que hace Salomón con ver es bueno, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo puedes tú mirar de forma buena? Sí lo puedes hacer, ¿no? Pero lo que hay que entender es que no hay una carga moral detrás de este bien, ¿sí? La expresión hebrea la expresión que aquí está utilizando Salomón vendría a ser algo así como ver sin mirar, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos de los sentidos, de que tenemos 5 sentidos, para Salomón, esta misma expresión de algo sensorial es ver sin mirar. Está hablando de los sentidos, está hablando de lo llano, ¿sí? El disfrute, porque es bueno, ¿sí? Sentir bien es placer, ¿sí? Es sentir el placer físico, no en el ámbito espiritual, no el gozo en Dios. Eso sería otra cosa. Aquí Salomón nos está hablando del placer material, del placer sensorial, mejor dicho, ¿sí? Nosotros hablamos de 5 sentidos, los hebreos hablaban de ver sin ojos, de ver sin mirar, ¿sí? Ver con físicamente, ¿no? Percibir, por así decirlo. Y de la misma manera que esta palabra top aparece aquí en el versículo 13, en el versículo 12, cuando dice hacer el bien, esta palabra top, que es bien o bueno, también dicen los comentaristas que por el paralelo con esta segunda palabra tampoco tendría una carga moral. Así que, dejándonos de rollos y traduciendo lo que vendría a decir Salomón, podríamos traducir de una forma así. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer cosas placenteras en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre que coma y beba se plazca en toda su labor. Es una manera de traducir. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Es decir, aquí Salomón está hablando de la percepción, de cómo Dios ha creado el placer para que nosotros lo disfrutemos. Y nos lleva a su orden creacional, que coma, beba y trabaje. ¿Qué hacían Adán y Eva en el huerto del Edén? Esa era su labor, ¿sí? Y más adelante añade, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, todas las obras de Dios serán perpetuas, nos lleva al Edén, pero nos lleva al cielo otra vez, ¿sí?
Yo he entendido que sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todas las obras de Dios, las bendiciones y las maldiciones, son perpetuas. Y eso lo hace Dios para que temamos, ¿sí? Aquello que fue ya es la caída, ¿sí? Aquello que fue es lo que estamos viendo ahora. Y lo que ha de ser, el cielo, fue ya el Edén. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? Dios arregla el problema del mal para que nosotros podamos volver a disfrutar de los placeres que Dios había creado para que nosotros nos gozáramos. ¿Sí? Y lo pone Salomón en algo central. Es don de Dios que todo hombre coma y beba. No hay nada más, entendedme, mundano, en un sentido, que comer y beber, que el placer de comer y beber. ¿Sí? Aquí no está hablando de placeres de ver el rostro de Cristo, que será espectacular. Y seguro que en la Biblia tiene un lugar más central, no digo que no. Pero aquí Salomón en este momento nos está hablando de que todas las cosas que están en el mundo reflejan la obra que Dios ha hecho para que nosotros nos gocemos. ¿Cómo tenemos que entender esto como cristianos? Nosotros como cristianos tenemos que encontrar para qué creó Dios las cosas. No es una actitud restrictiva de me voy a privar de esto, me voy a privar de esto, me voy a privar de esto y me voy a privar de esto. Es entender para qué creó Dios la música. ¿No puedo escuchar música secular? Claro que puedes. O sea, aunque sea una canción secular que no le esté dando implícitamente gloria a Dios, tú puedes ver la armonía que Dios ha creado detrás de una canción. ¿Sí? El sentido de la belleza que puede obtener una canción aunque no sea cristiana. Eso lo ha creado Dios. Y nosotros como cristianos que discernimos todas las cosas, tenemos que ser capaces de captar esto, de vivir una vida en este mundo siendo críticos y viendo dónde está el propósito que Dios ha creado para las cosas. ¿Sí? No una actitud restrictiva, no una actitud libertina que hago las cosas sin consecuencias, sino una actitud que busca el orden que se había perdido. ¿Sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que Dios ha dicho que es justo, para lo cual Dios ha hecho las cosas. Tenemos que vivir la vida buscando esa justicia. Esas cosas las cosas que Dios ha creado conforme Dios las ha creado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de placeres igual más concretos, ¿no? El sexo. El sexo no es malo. Al contrario, el sexo es santo. ¿Sí? Dios le ha dado una importancia suprema al sexo, si vosotros queréis. ¿Sí? No, el sexo no es algo sucio, no es algo vergonzoso, no es algo que tenga en sí nada malo. Pero hay que hacerlo en el contexto y en la forma en que Dios ha creado. Creo que el sexo ilustra muy bien cómo hay que usar todos los placeres, cómo hay que usar todo lo que es el orden creacional, ¿no? O, por ejemplo, el beber vino, que ahora vamos a considerar, ¿no? Beber vino no es malo, ¿sí? Lo que es malo es hacer un mal uso de beber vino. ¿Me explico? Y así con cada uno de los placeres que nos podamos encontrar en esta vida. No se trata de que en sí sean buenas o malas las cosas, como venimos diciendo en toda la serie. Se trata de encontrar para qué sirven, ¿no? Del vino, vamos a decir varias cosas en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones el vino se ve como un regalo de Dios, ¿sí? En Génesis 27-28, por ejemplo, dice: Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto. Aquí no sé por qué pone mosto la Reina Valera cuando la palabra es tiros, que literalmente es vino, ¿sí? Pero vemos que es don de Dios, es algo que Dios te lo da. El vino es una ofrenda, forma parte de la ofrenda sacrificial. Encima de los corderos se rociaba vino por encima, ¿no? Esto lo podemos ver en Éxodo 29, en Levítico 23, en Números 15, etc. ¿Sí? También vemos que en ocasiones
El vino se usa como medicina. En el segundo libro de Samuel, por ejemplo, se habla de que los que fallezcan en el desierto, pues que se les dé vino para los que están cansados, etc., ¿no? Y en Proverbios 31, antes de empezar con la mujer virtuosa, la madre le recomienda al rey que no beba vino, porque eso no es de reyes, pero que lo dé a los pobres, porque eso les va a hacer bien. Tenéis que entender que en el mundo antiguo era más sano beber vino que beber agua, porque el agua probablemente no era potable, pero el vino sí. ¿Sí? Entonces tenía un sentido medicinal. Pero, a su vez, el vino también puede ser un problema serio. Vemos que Noé se emborrachó y tenemos ahí el pasaje oscuro del pecado del hijo de Noé, de Can. Vemos que Lot también, las hijas de Lot lo embriagaron y cometieron incesto con su padre, ¿no? Ambas hijas. También Sansón se emborracha en Jueces 16, Nabal. Es curioso el Urías, porque Urías también, el rey David, lo emborracha después de haber tomado a su mujer, y lo que él quiere hacer es que después de estar borracho vaya a su casa y se acueste con su mujer para encubrir el pecado que ha cometido David, ¿os acordáis? Y Urías se mantiene fiel, pero ahí también vemos cómo el vino representa un problema para Urías, ¿sí? Entonces, la Biblia nos describe todas estas cosas, a pesar de que el vino es bueno, nos describe esto. Y también condena el abuso del vino, ¿sí? En Proverbios 21 dice, por ejemplo, el vino es escarnecedor, la sidra alborota y cualquiera que de ellos yerra no es sabio, ¿sí? Entonces, el mal uso fuera del modelo de Dios para lo que Dios creó el vino, ¿sí? Con un corazón que no es para darle la gloria a Dios, para disfrutar de la creación de Dios, sino para embriagarse, para utilizarlo como un narcótico, ¿sí? El vino tiene connotaciones negativas en la Biblia. Pero el Evangelio nos llama a poder disfrutar de todas las cosas, no solo del vino, no solo del sexo, como hemos dicho, sino de muchísimas y muchísimas cosas, de la música, de cualquier placer físico que os podáis imaginar, de una piscina, por ejemplo, ¿no? O dentro del modelo de Dios, sí, podemos hacer lo que queramos porque Dios nos ha hecho libres. Por último, en el Nuevo Testamento también podríamos decir lo mismo, ¿no? Si queremos un ejemplo a seguir, infalible, vemos que Jesús tomó vino, Jesús convirtió el agua en vino, grandes cantidades de agua en vino, no convirtió poquito de agua en vino. Y también se nos advierte, ¿no?, de que los líderes no deben abusar del vino. He tomado el ejemplo del vino porque era una cuestión concreta en toda la Biblia y vemos cómo se nos advierte y cómo se nos anima a disfrutarlo. Porque el vino también tiene una connotación escatológica, ¿no? La copa de David, ¿cómo está? Está rebosando. ¿Sí? Porque el vino es símbolo del gozo, de disfrutar de la plenitud de la salvación del Señor. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser equilibrados, y lo que quiero decir con este estudio es que tenemos que ver, ¿no?, en cada cosa que hacemos, no veamos esto es lo malo, esto es lo bueno, sino este es el corazón adecuado para hacer las cosas, esto es conforme a la palabra, ¿sí? Y esto no lo es. Puedes hacer algo que aparentemente es bueno o que la Biblia no condena con un corazón no adecuado. Volviendo al tema del sexo, por ejemplo, no hay manera de que tú puedas disfrutar del sexo sin pecar fuera del matrimonio. No hay ninguna manera. Pero tú puedes pecar teniendo sexo en el matrimonio. Tú puedes tener, por ejemplo, yo podría mirar con lujuria mujeres todo el día y luego tener relaciones con mi mujer, ¿sí? Es decir, yo estoy todo el día codiciando mujeres en mi corazón y luego tengo sexo con mi mujer. Eso también es una forma de pecar, es adulterio, ¿no? Pero aparentemente estoy teniendo sexo con mi mujer,
¿sí? Así que no se trata solo de ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No es una lista de esto me es permitido y esto no. Es una actitud del corazón. Tenemos que probar nuestros corazones cada vez que nos acercamos a hacer cualquier cosa, cualquier tipo de placer, cualquier tipo de deleite. ¿Sí? El trabajo es un deleite. Dios nos lo dio para que nos deleitemos en el trabajo. Lo que es una maldición es el sudor de la frente. Lo que es una maldición es que donde tenían que salir patatas, ahora te salgan patatas y espinos. Eso sí. ¿Sí? Porque vemos ahí también que el orden de Dios se ha truncado, ¿no? Pero el trabajo y el poder disfrutar del trabajo, que Dios te dé el don de disfrutar del trabajo también es bueno. ¿Sí? Y nos cuesta mucho, mucho, mucho verlo así. Entonces, concluyendo, podemos decir que el Señor nos ha dado una libertad extrema dentro del marco de su ley, ¿sí? Mientras no nos salgamos de la ley de Dios, somos libres para hacer el bien. Y aún cuando estamos haciendo cosas aparentemente dentro de lo que es la ley de Dios, debemos examinar nuestro corazón para ver si realmente es así. Y siendo así, os animo a que disfrutéis de toda la libertad que Cristo nos ha dado en su Evangelio, que no viváis la vida cristiana pensando que esto no me es permitido y esto tampoco y esto es restricción, sino que disfrutéis de la libertad. ¿Sí? Que no hagáis un abuso de la libertad, pero que disfrutéis de la libertad. Nuestro corazón tiende a no hacerlo. Nuestro corazón tiende, curiosamente, a intentar autojustificarnos con nuestras obras. ¿Sí? Así que os animo a que no lo hagáis, a que descanséis en Cristo Jesús, que nos ha hecho perfectos y que a la vez nos perfecciona. ¿Amén? Pues Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, por estos chicos, Señor, por sus vidas. Y te rogamos que tú nos libres de la tentación de pensar que tu ley no importa, Señor, o que tu ley es mala para nosotros. Tu ley, a pesar de que nos mata y nos muestra nuestra verdadera condición y nos lleva a ti, Señor, tu ley es deseable, Padre. Gracias por habernos dado tanta libertad, tantos placeres y por cuidarnos tanto, Señor. Y asimismo te pido que nos enseñes a hacer un buen uso de nuestra libertad, Señor, que sea para tu gloria todo lo que hagamos y que no busquemos los placeres de este mundo, como este mundo los ofrece, Señor, sino que busquemos el placer de disfrutar aquello que tú has creado, porque aunque hay veces que no entendemos por qué tú dices las cosas, sabemos que son buenas para nosotros, Señor. Ayúdanos a no cuestionar tu orden, Señor, sino a buscar tu orden y respetarlo. Te lo rogamos en tu nombre. Amén.